Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradecemos por seguir conectados. Quiero elevar una oración a nuestro Dios por lo que vamos a hacer. Padre, en esta tarde te agradecemos porque estamos delante de tu presencia y porque tu Santo Espíritu habla directamente a nuestro corazón. Yo te pido que tu Santo Espíritu establezca la palabra y siembre la semilla en cada uno de nosotros, de tal manera que rinda el fruto al 100%. Yo te pido que cualquier distractor que haya presente en esta tarde lo elimines en el nombre de Jesús. Eches fuera toda situación que pueda entorpecer el propósito por el cual tú estás enviando tu palabra. Tu palabra jamás regresa vacía. Y es lo que pedimos en esta mañana, que tu palabra haga la obra para la cual la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Pues en esta tarde el tema que vamos a considerar se llama Las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Ahí lo tienes en el título de la transmisión, ahí puedes ver, las tradiciones invalidan la palabra de nuestro Dios. Y esta es parte del grupo de enseñanzas que pertenecen al tema general Enséñalos a dejar. Y nuestro pastor hablaba acerca de que Dios es mi realidad. Si esa es tu realidad, si en realidad Dios es tu realidad, entonces lo que consideraremos hoy tendrá sentido para tu vida. De lo contrario, pues finalmente quedará en mero conocimiento. Yo te animo a que realmente tú hagas de Dios tu realidad. La definición de tradiciones es la transmisión o comunicación de doctrinas, ritos o costumbres, etcétera, que se mantienen de generación en generación. Eso quiere decir tradición. Y yo quisiera empezar en esta tarde exhortándote a que te hagas una pregunta. ¿En qué creo y en quién creo? Porque es un buen punto de partida si tú haces esa pregunta. ¿En qué has estado creyendo? ¿Estás creyendo realmente en un Dios vivo y verdadero? ¿O tú crees en lo que otras personas te han dicho que es Dios? Y esto se remonta también a alguna de las prédicas anteriores en donde yo te exhortaba a preguntarte si conoces a Dios. No solo conocer de Dios, sino conoces a Dios y máxime si Él te conoce. Entonces, ¿en qué has estado creyendo y en quién has creído? Y en esta tarde yo quiero que vayamos a Mateo 15 y tú puedes ver de los versículos 1 al 20 o en Marcos 7 de los versículos 1 al 23 lo que Jesús dijo acerca de las tradiciones. Y le voy a ir dando lectura. Ahí tú puedes verlo en tu casa. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y ahí voy a hacer una pausa. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y esto no sé si haga sentido en ti, pero por lo menos es algo que yo he escuchado constantemente. Y es que la tradición de los ancianos es algo sumamente valioso, por lo menos en nuestra cultura mexicana. Tú puedes preguntarle a alguien y él te dice: no, es que mis abuelitos me enseñaron a buscar a Dios de determinada manera. Eso podría asemejarse a la tradición de los ancianos. Finalmente, todos creemos que hay sabiduría en las palabras de la gente que tiene experiencia, y nuestros abuelos finalmente tienen experiencia. Pero ¿en realidad te han enseñado la verdad? ¿O ha sido simplemente una tradición que ha pasado de generación a generación? Y otra constante de la que nos hemos dado cuenta es que muchas personas jamás han abierto la Biblia. Jamás han abierto este libro. O si lo han abierto, se han decepcionado porque no entienden su contenido. Y entonces desechan eso y hacen caso a las tradiciones, a lo que realmente la gente dice que es Dios. Ahí centran y fundamentan su fe. Pero yo te animo a que abras este libro si es que tú no lo has abierto.
Yo creo que la mayoría de los que estamos acá conectados en esta tarde, pues lo hemos abierto y hemos caminado y creído en él. Pero si tú te conectas hoy por primera vez y no has abierto este libro, te animo a que lo hagas. Voy a continuar leyendo. Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y parafraseando las palabras de Jesús es, ¿por qué le dan mayor valor e importancia a sus tradiciones que a mis mandamientos? Y sigue diciendo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y entonces sucede que cuando tú le das mayor valor e importancia a las tradiciones que al mandamiento de Dios, su palabra la estás invalidando, finalmente la estás haciendo a un lado. No estás dejando que esa palabra guíe tu caminar. Estás invalidando. Por eso se llama el tema del día de hoy, las tradiciones invalidan la palabra de Dios, fundamentado en este pasaje. Y Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué pasa con las tradiciones? No solo invalidan la palabra de Dios, sino que te desvían de lo realmente importante, te desvían de tu objetivo, te alejan de Dios. Tú puedes verlo, su corazón está lejos de mí, porque han hecho caso a esas tradiciones. Y no voy a dar lectura a los siguientes versículos que van del 10 al 20, simplemente te voy a comentar acerca de qué está hablando este pasaje. Y está hablando acerca de lo que contamina al hombre. Y también compara a aquellas personas que esas doctrinas o mandamientos de hombres los enseñan. Y los compara a que son guías de ciegos. Y dice, ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Los dos se van a ir al hoyo. Son doctrinas de hombres. Pero toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Tú puedes ver lo que la tradición ha hecho en la vida del ser humano. Lo ha alejado de Dios. Ha establecido principios a través de los cuales la gente se acerca a Dios de una manera equivocada, porque no estamos tomando en cuenta los mandamientos y las palabras que Dios ha hablado. Debemos buscar a Dios como a Él le gusta ser buscado. Y quiero decirte que lo que haces aún para Dios, si lo haces a la sombra de la tradición, es igual a la doctrina de hombres, lo cual invalida el mandamiento de Dios y su palabra. No porque estés haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, significa que lo estás haciendo a la manera de Dios si es que tú mezclas tradiciones dentro de ello. Yo espero estar siendo claro en esta tarde y realmente que el Espíritu Santo traiga esa luz a tu vida. ¿Qué importa más, la tradición o la verdad y el mandamiento de nuestro Dios? Tú sopésalo. Yo creo que la balanza debería estar inclinada por la verdad y el mandamiento de nuestro Dios. Pero eso es algo que finalmente cada uno de nosotros decidimos. En qué creer y en quién creer. Eso es algo que tú y yo decidimos. Cuando metes las tradiciones, y aquí voy a empezar a hablar un poco más a
aquellos que hemos creído en Jesucristo y que caminamos. Cuando metes las tradiciones a la iglesia, estás coartando la libertad de Dios, que por su Espíritu desea moverse en libertad. Cuando tú introduces esas tradiciones a la iglesia, estás diciéndole a Dios: yo hago tu obra a mi manera. Estás desacreditando de alguna forma lo que Dios quiere hacer a través de su Santo Espíritu. Las celebraciones deberían ser celebraciones llenas de vida y de poder. Esa es la realidad de la iglesia. Y si Dios es tu realidad, debes vivir y moverte en la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es esa: celebraciones llenas de vida y de poder. Por citarte simplemente un ejemplo, puedes ir tú después a Hechos 2 y puedes ver cuando Pedro se levanta y da su primer discurso. El Espíritu Santo fue guiando sus palabras. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al menos 3,000 personas se convirtieron. Eso es poder, eso es vida a través de la palabra. Y no es casualidad que nuestra iglesia, como yo te decía, el eslogan que Dios marcó para esta congregación es poder, autoridad y revelación. Pero si dejamos que las tradiciones coarten la libertad de Dios, ese eslogan no va a tener impacto en tu vida. El Señor habló también, y en algún momento yo podía percibir de parte del Espíritu Santo lo que Dios iba a hacer en este lugar. Y lo comentaba con nuestro pastor, diciéndole que nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, iba a activar el don de ciencia. Y nosotros íbamos a poder conocer lo que Dios estaba haciendo en vivo durante la celebración. Y lo pudimos ver de las últimas reuniones en las cuales estuvimos presentes en este lugar. Dios se movió con toda libertad a través de su Santo Espíritu, sanando personas sin que tuviésemos que intervenir ninguno de nosotros. Nadie tuvo que orar por aquella persona, simplemente el Espíritu Santo le plació sanarla. ¿Por qué? Porque estaba moviéndose con libertad. Le estábamos dando esa libertad de moverse y de actuar en medio de nosotros. Él quiere obrar en medio de esta congregación sin necesidad de que nadie intervenga. Él quiere moverse a través de la alabanza o de la predicación. Y hay algo importante que llega a suceder. Muchas veces tenemos programas rígidos en las iglesias, donde encajonamos a Dios en ese programa. ¿Qué quiere decir esto? Iniciamos a determinada hora, de manera muy puntual. Arrancamos, sabemos que tenemos 5 minutos de oración, 20 minutos de alabanza, 30 minutos de prédica, 5 minutos para diezmos y ofrendas, 5 minutos para la despedida y nos vamos. Ese es un programa rígido. Finalmente hay una gran responsabilidad en quien se para en este púlpito. Debemos tener esa conexión permanente de la cual hablábamos la semana pasada con el Espíritu Santo, de tal manera que Él sea el que guíe los programas de esta congregación. ¿Qué pasaría si el que está parado al frente está dirigiendo la alabanza y el Espíritu Santo en ese momento le dice: de los cantos que tú traías, quiero que quites el 3 y pongas este? ¿Qué vas a hacer? Y le estoy hablando al equipo de Dunamis. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar con tu programa o vas a dejar que el Espíritu Santo intervenga en él? Porque si el Espíritu Santo marca algo y tú lo haces, el Espíritu Santo va a hacer la obra
que Él tenía planeada hacer con ese cambio. Pero muchas veces nos friqueamos estando aquí en plataforma, decimos, no, ¿cómo va a salir? ¿Qué va a pasar? Finalmente, si el Espíritu Santo cambia las cosas, seguro estoy que no va a pedirte algo que no puedas hacer. Y en segundo lugar, te va a capacitar para hacer lo que Él te está pidiendo. Necesitamos tener esa sensibilidad, pedir esa sensibilidad a nuestro Dios. Dame la sensibilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, su guía y su dirección. Si tú no lo has percibido hasta el día de hoy, te animo a que sea una petición delante de Él. Y si no es algo que el Señor ha depositado en ti, si es una habilidad que tú no crees tener, pídele, háblame a través de otra persona, pero que yo sepa que es tu voluntad. De tal manera que yo quiero caminar en ella y quiero ver tu respaldo. Y lo vamos a ver, veremos el respaldo de nuestro Dios. En algún momento también, hace unos meses, una persona en nuestra congregación se me acercó y me decía, el Espíritu Santo te está diciendo en este momento que va a haber ocasiones en las que tú te pares en el púlpito y traigas preparado un tema y ahí parado en la plataforma te va a decir, no quiero que compartas eso, cámbialo. Y te va a dar un pasaje o te va a dar algo de lo que tú tengas que hablar. Entonces ahí vas a tener que caminar en una dependencia total del Espíritu Santo y no confiar en la preparación que tú hayas tenido de ese mensaje, que evidentemente en esa preparación está presente el Espíritu Santo. Pero no es lo mismo traer algo ya desarrollado que pararte acá sin saber lo que el Espíritu Santo quiere. Y no estoy hablando de irresponsabilidad. No te estoy diciendo cuando te inviten a predicar, pues párate acá simplemente y el Espíritu Santo va a hablar. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando a que tengas esa apertura y esa libertad de que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer, porque en eso hay bendición. Y las celebraciones son vivas porque Él se mueve, Él obra en el corazón de cada uno. Él va a traer liberación, va a traer sanidad, va a traer restauración a tu corazón. Y tú has visto, por ejemplo, en los programas de Corazones Restaurados por Jesús, los programas que hemos tenido, cómo es un formato totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Y hemos visto el respaldo de Dios en eso, porque Él fue el que marcó ese programa. Él dijo, quiero que se haga de esta manera. Pero aún estamos abiertos a que si en vivo estamos haciendo algo y Él lo cambia, estamos dispuestos a hacerlo. Porque queremos ver la manifestación del poder de Dios desplegado para tu favor, a favor de tu vida. Él quiere moverse, pero también tú tienes que estar en la posición de recibir lo que Él quiere hacer contigo. Tú también tienes que venir con esa apertura, porque si tú también vienes en una situación por así decirlo, de tradición de no, es que el programa debe ser así, ¿por qué el pastor lo cambió? ¿Por qué están modificándolo? Si tú entras en ese juego, no recibes la bendición de Dios. Y quizá te pierdas lo que el Espíritu Santo había preparado para tu vida. Entonces no solo la responsabilidad está del que está parado en la plataforma, sino también de los que estamos abajo, dejando que el Espíritu Santo se mueva. Y esa ha sido una petición, una oración de los que estamos acá. Y si recuerdas, cuando nos reuníamos todos en este lugar, te invitábamos a que vinieras a las 10 de la mañana a interceder a favor de la celebración. Y en esas oraciones elevábamos a nuestro Padre, le pedíamos que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar con toda libertad. Pero también dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Puedes venir y decirlo y tal vez no creerlo. Debemos estar inmersos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Entonces es una responsabilidad compartida. Si queremos que esas celebraciones sean vivas y sean llenas de poder, también estás inmerso en esa responsabilidad.
Y no por el hecho de que estés ahorita en tu casa y nosotros transmitiendo desde nuestras instalaciones, quiere decir que no puede suceder de lo que te estoy hablando. Yo estoy seguro que el Señor puede estar sanando en este momento corazones quebrantados. Puede estar trayendo sanidad a tu vida si tú dejas que el Espíritu Santo se mueva y que la palabra toque tu vida. Envió su palabra y curólos. Deja que esa palabra ministre a tu corazón. En sus mandamientos hay sabiduría. Y tú puedes ver en el Antiguo Testamento muchos ejemplos de los mandamientos que Él dio a su pueblo. Y había mandamientos para lo que tenían que hacer con los extranjeros, con la siembra, con el día de reposo, etc. Tú puedes ver muchos ejemplos de lo que Él mandó. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Tomamos el mandamiento y lo vamos adecuando, y en lugar de que permanezca el mandamiento puro, empieza a convertirse en una tradición. Y eso pierde la fuerza y el impacto de lo que Dios quería hacer. En el Nuevo Testamento puedes ver también cómo se resumen todos los mandamientos. Amarás a tu prójimo como yo os he amado. No necesitas la tradición ni los modelos que alguien estableció para traerlos a la iglesia. Muchas veces lo que sucede con los que nos paramos en plataforma es que vamos dándonos cuenta de aquellas cosas que funcionan. Te voy a poner un ejemplo. Alguien que dirige la alabanza puede percatarse de lo que la alabanza genera en la gente. Y tal vez hay ciertas alabanzas en las cuales puedes ver la reacción y puedes decir, no, con esta sí danzan. Entonces voy a repetirla. La próxima vez que me toque voy a cantar esa para que la gente se pare a danzar. Y te aseguro a que si tú lo haces, tal vez la segunda ocasión no suceda. Porque tal vez el Espíritu Santo tenía un propósito específico el día que eso funcionó. No encajonemos a Dios. No lo metamos a nuestros programas rígidos que muchas veces tenemos. Dios quiere moverse con libertad en tu vida y en la mía y en las reuniones que tengamos. Y como te decía, no importa que sean a través de las redes, Él puede y Él quiere moverse con toda libertad. El hecho de que no todos se vuelvan a conectar está hablando también de cierta condición del corazón de las personas. Y como decía el pastor, no es por nosotros. Yo en este momento no conozco cuánta gente está conectada. Y créeme que tampoco es algo que me motive o me desanime. Así hubiera una persona conectada, el mensaje es para esa persona. Pero es triste ver que no todo el mundo vuelva a conectarse. Si teníamos X número de visualizaciones en la primera y caigan en la segunda, habla más de tu corazón delante de nuestro Dios. Quizá puedas tener como tradición en tu vida, bueno, yo ya cumplí, ya escuché una prédica, ya alabé a Dios, ya es suficiente. Eso puede estar presente en tu mente y en tu corazón. Pero yo te animo a que te llenes de la palabra de nuestro Dios. Y te animo a que sigas viendo nuevamente estas transmisiones. Porque hay muchos elementos, y eso es algo que nosotros hemos visto. Nosotros, no por predicar ya dejamos de lado las transmisiones. No, nos volvemos a sentar, las vemos, las escuchamos. Y la misma palabra vuelve a ministrar nuestros corazones. Yo te animo a que lo hagas una y otra vez. Tal vez perdiste algún detalle en la primera ocasión, pero yo te aseguro que también si le das esa libertad al Espíritu Santo y vuelves a entrar, tal vez no vuelva a tocar tu corazón lo mismo que tocó la primera ocasión, porque la palabra de Dios es viva. Y si lo escuchas hoy, te va a hablar de una manera. Y si esa misma prédica la escuchas mañana, te va a hablar de una manera distinta.
Y tal vez el miércoles vuelvas a conectarte y te va a decir cosas distintas, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios va transformando, va taladrando aquellas cosas que quiere derribar en tu vida y en la mía. ¿Qué mandó Jesús acerca del recordatorio de su muerte? Les dijo a sus discípulos que comieran la Pascua. Y le dijo: cada vez que hagan esto en memoria de mí, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y ahí tú puedes ver que tampoco estableció una tradición. Les dijo: todos los 25 de tal mes, como en muchas ocasiones podemos ver, el tercer domingo de cada mes, entonces vamos a celebrar esto. No, eso es una tradición. Jesús no estableció tradiciones. No dijo: hazlo cada vez que sea esto y cada vez que se cumple esto, hazlo. No, dijo: tú puedes hacerlo las veces que tú quieras, en el momento que tú quieras. Y lo que va a suceder es que cada vez que lo hagas vas a recordar mi muerte hasta que yo regrese. Tú puedes ver que Él no estableció tradiciones. ¿Por qué nosotros muchas veces traemos tradiciones a nuestras vidas? Dios no es un Dios de tradiciones. No es el Dios de la tradición. Él es un Dios vivo. Es un Dios que yo podría decirte cambiante, en el sentido de que Él va transformando y va actuando de maneras distintas. No porque Él cambie lo que haya dicho, porque Él no cambia en esa manera. El hombre es el que cambia el mandamiento por tradición, invalidándolo y adaptándolo a su conveniencia. Y hay muchas tradiciones, y sobre todo en nuestra cultura mexicana hay muchísimas tradiciones. Y tú podrías decir: bueno, es que no tienen nada de malo. Sí, evidentemente no todas son malas, ¿no? Tú puedes decir: no, el Halloween, no, ese sí tiene un trasfondo que mejor ahí sí ni me meto, ¿no? Pero hay otras tradiciones que podrían parecer buenas y les damos cabida. Por mencionarte alguna de ellas, por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad. Si tú conocieras el trasfondo que esta tradición tiene, no lo celebrarías. Quizá. ¿Qué mandó Jesús? Ama a tu prójimo como yo te he amado. Y no dijo solo el 14 de febrero. Ahí pues vas, le compras un regalo, se lo entregas, le mandas una tarjeta, te haces presente, le dices palabras que salgan de lo profundo de tu corazón y lo convences. Él no dijo eso. Él dijo: ámalo todos los días. Demuéstrale tu amor todos los días. No dijo solo el 14 de febrero. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a amar a tu prójimo todos los días o solo un día? Y apenas escuchaba un comentario el 10 de mayo. Tú puedes ver los arreglos florales que se hacen en las tiendas. Y decía esta persona: el que lleva el arreglo más grande tal vez tenga el pecado más grande y está buscando un favor por ahí. Muchas veces somos movidos por lo que las tradiciones a nuestro alrededor hacen. Tú puedes ver ahí a Jesús diciéndole a los fariseos: ustedes han invalidado el mandamiento de honrar a sus padres, porque han establecido doctrinas de hombres. Y no quiero mencionar más tradiciones porque no quiero que tengas como una lista de nos, que es lo que muchas veces también choca en la cabeza de muchos. No, es que Dios es un Dios aguafiestas. No, no lo es. Él quiere que su palabra sea viva en ti. Sus mandamientos traen en sí bendición. Cuando Él te dice: haz esto, Él te bendice en ello. Cuando te dice: no hagas esto, Él te está guardando
de algo. No es porque simplemente no quiera que haga ciertas cosas. ¿Por qué? Porque pues, soy Dios y aquí mis chicharrones truenan y porque yo lo dije. No, así no es Dios. Finalmente Él dice algo y tú puedes tomarlo o dejarlo, vivirlo o no vivirlo, experimentarlo o no. En Colosenses 2, de los versículos 2 al 4 y del 8 al 10, dice lo siguiente: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con doctrinas de hombre. Y en los versículos del 8 al 10 está diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué te está diciendo por medio de filosofías? Y también es otro aspecto que muchas veces incorporamos en nuestras vidas, aún conociendo aquel del que proviene la plenitud. Ahí está el Feng Shui, ahí está el Yin Yang, y hay tantas filosofías que muchas veces, no, es que sí es cierto, hay un equilibrio entre el bien y el mal, y hay que hacer esto, y hay que orientar, y no sé qué tanta cosa empiezan a comentar. ¿Tú dejas que esas filosofías vengan a tu vida? ¿O realmente te acercas a aquel del que viene la plenitud y del que viene lo que tú necesitas en tu vida? No necesitamos esas filosofías. Finalmente son desarrolladas por seres humanos que tal vez estén igual o peor de perdidos que tú. Acércate a aquel que diseñó tu vida, que te diseñó a ti y tu propósito, y del cual van a venir aquellas cosas en las cuales tú debes andar para vivir en victoria. Esas huecas sutilezas finalmente provienen también del enemigo. El enemigo es sutil, esa es una de sus características: moverse de manera sigilosa, presentándote cosas que tal vez no parezcan tan malas. Sin embargo, su propósito es alejar tu corazón de Dios. Que de alguna manera tú vayas adoptando esas tradiciones en tu vida y vayas invalidando poco a poco los mandamientos de Dios, hasta que te quedes viviendo una tradición o una religión. De ahí que nosotros no predicamos ni una religión, predicamos la relación personal con Jesucristo. No está encuadrada en un marco de una tradición. No estamos incorporando ideas de hombres, doctrinas de hombres. Estamos queriendo ser guiados por el Espíritu Santo para que todo camine de conformidad con el plan que Dios trazó para nuestras vidas y para la vida de la congregación. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú y yo estamos completos en Él, no necesitamos incorporar a nuestra vida cosas distintas que no provengan de sus mandamientos. Desecha todas aquellas cosas que has incorporado. Eso es lo que el Señor está queriendo en esta mañana transmitir a tu vida, que tú quites todas aquellas cosas que han movido tu corazón, lo han alejado de Dios, y que tú incorpores los mandamientos de Dios, los mandamientos puros que Él mandó. Y aquí hay una palabra que está hablando conforme a los rudimentos del mundo. Eso es de acuerdo a las formas del mundo. Y tú puedes ver en Romanos 12:2 como dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no tomes los modelos del mundo, no tomes las formas del mundo, eso es no conformarse. No tomes las formas que este mundo ha diseñado, incluso aquellas que pudiesen parecer buenas.
porque podemos tomar modelos de otras iglesias incluso. Es que a tal iglesia le está funcionando tal cosa, hagámoslo. Algo que nosotros hemos visto también y que nos hemos preguntado y que hemos preguntado delante de Dios también es, ¿por qué hay ciertas iglesias que tienen X circunstancias y pasan ciertas situaciones y podrías ver que tal vez están carentes de X o Y situación o cosa? Y es porque Dios tiene un propósito específico para su iglesia, en cada lugar donde hay sembrada una iglesia. Por lo tanto, no copiamos modelos tampoco de otras iglesias. Lo que le funciona a otras iglesias, gloria a Dios porque está funcionando ahí. Eso quiere decir que el Espíritu Santo puede estar obrando con ellos de tal manera que haga que esas cosas funcionen. ¿Qué quiere con nosotros? Pidamos dirección del Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él. Y entonces las celebraciones serán con ese poder y con esa vida que Él ha decidido que haya en este lugar. Y para ir concluyendo, quiero leerte lo que dice Gálatas 1, 13 al 16. Es el apóstol Pablo, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué hizo Pablo? Desechó la tradición. Él podía haber venido y decir, bueno, esto es lo que quiere Dios, pero ¿qué dicen mis padres? Él desechó aquellos modelos. Él era sumamente celoso de las tradiciones, pero se despojó de ello. Y entonces tú puedes ver el ministerio poderoso de Pablo y la revelación que Dios trajo a su vida por haber hecho de lado esas tradiciones de las cuales él era celoso. Ahí puedes ver un ejemplo muy claro. Y quiero terminar con la frase que en esta ocasión Dios quiere hablar a tu vida. Como tú viste en las ocasiones anteriores, en cada prédica hay una frase que Él quiere establecer en tu corazón y que es como el punto neurálgico del mensaje. Y lo que Él te dice hoy, lo que Dios te dice hoy es: mi palabra está por encima de toda tradición. No te enredes con los negocios de este mundo y sus doctrinas. Y es algo también para que tú medites en ello y que tú pidas que el Espíritu Santo desarrolle en ti y establezca la verdad que está ahí oculta, que está ahí metida, la esencia de la sabiduría de Dios en ello. Voy a repetir una vez más: mi palabra está por encima de toda tradición. Mi palabra está por encima de toda tradición. No te enredes con los negocios de este mundo y sus doctrinas. Te invito a que vivas la plenitud de Dios, que vivas en plenitud. Y este es otro principio que debemos incorporar a nuestra vida. Enséñalos a dejar las tradiciones. Quiero terminar con una oración. Padre, en esta mañana yo quiero pedirte que tu palabra hable al corazón de cada uno de los que estamos conectados en esta mañana, pero también a todos aquellos que posteriormente vean la publicación, ya sea en Facebook o en YouTube. Utiliza tu palabra, trae a nuestra conciencia, trae a nuestra mente revelación de qué tradiciones hemos incorporado a nuestras vidas o a nuestra congregación que invalidan tu palabra, que nos alejan de tu corazón. Trae esa revelación a la vida de cada uno de nosotros. Queremos eliminar todo aquello que estorba nuestra relación contigo. Queremos tener una relación plena contigo, papá. Ministranos, ministra nuestro corazón y ayúdanos a vivir de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tu palabra,
de acuerdo a la guía que el Espíritu Santo está trayendo y despertando en la vida de cada uno de nosotros. Que no desatendamos a la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.